Buenas tardes, por acá les habla el profesor Freddy Assad, docente adscrito al programa de ingeniería de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con sede en el complejo académico del Sabino. Y bueno, el tema que quiero presentarle es sobre las reacciones químicas. Las reacciones químicas están presentes en, bueno, digamos que en el 90% de todos los contenidos abordados en esta asignatura. De ahí la importancia de conocer a profundidad los mecanismos que se relacionan con cada una de estas ecuaciones para que en el momento que, bueno, se tenga que hacer cualquier análisis, no incurrir en cualquier error. Bajo esta modalidad presentamos entonces la ecuación general eh, que planteamos acá. Es una ecuación global, ¿okay? Donde podemos identificar cada una de sus partes. La- las letras mayúsculas representan los elementos compuestos relacionados con la ecuación química. Las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos, vienen a representar la relación numérica de números enteros y sencillos de cada una de esas sustancias. Los reactivos son las sustancias que se colocan a reaccionar en la parte inicial. Los productos son las sustancias finales, ¿verdad?, que se generan de ese rompimiento de enlace, ¿verdad?, de los reactivos. La flechita indica que la reacción está en proceso y se está dando de una forma irreversible, es decir, de reactivo se están, bueno, generando productos. Sea el caso que cuando en la reacción química colocan una doble flechita, bueno, la información que ella señala es que la reacción es de tipo reversible, ¿verdad? Y trae como información de que la reacción se da de forma completa, es decir, los reactivos pasan a producto y del producto se van a reactivos. Los subíndices que colocan ahí es el estado de agregación de la materia. En el caso general vemos que la sustancia A se encuentra en un estado sólido, la sustancia B en un estado líquido, la sustancia C sólida, la sustancia D en gaseoso. O sea, en este caso en particular, el sistema es heterogéneo porque tenemos distintos estados de agregación, pero se da el caso o se nos puede presentar situaciones donde todo el sistema se dé en forma homogénea. Otra de las características fundamentales en las ecuaciones químicas es que se tiene que cumplir con la ley de la conservación de la masa. Es decir, que los materiales que están al inicio tienen que ser exactamente iguales a los materiales que están al final, solo con características y naturaleza diferentes. ¿Okay? Todo esto nos lleva a que las ecuaciones químicas deben estar balanceadas para poder hacer cualquier operación química. ¿Okay? Muy bien. Veamos ahora los tipos de reacciones químicas. Hay múltiples tipos de reacciones. Sin embargo, acá vamos a mencionar las más generales. Tenemos reacciones químicas por combinación, hay reacciones químicas por descomposición, tenemos reacciones químicas por desplazamiento, doble desplazamiento, combustión y reacciones químicas en redox óxido reacción. ¿Okay? Estas son las que de manera global podemos abordar en una química inicial. Veamos cada una de ellas. La reacción por combinación es cuando dos componentes se unen y forman una combinación de ambos a través de un solo producto. Veamos acá, aquí tenemos varios ejemplos, el hidrógeno con el oxígeno.
forma el agua, el hidrógeno con el nitrógeno, forma el amoníaco, el aluminio con el oxígeno, forma el óxido de aluminio. Bueno, son múltiples las reacciones por combinación, pero todas van a presentar esa característica. Es decir, que cuando los componentes se relacionan para formar una sola sustancia, la reacción química es por combinación. Veamos otro de los casos, cuando tenemos reacciones por descomposición, es todo lo contrario al caso anterior. Ahora, cuando las sustancias, ¿verdad?, reaccionan, rompen sus enlaces y podemos llegar a las sustancias originarias, es decir, a los componentes que la conforman, entonces yo digo que la reacción es por descomposición. ¿Okay? Por ejemplo, acá el amoníaco se descompone en hidrógeno y nitrógeno. Entonces la reacción química es por descomposición porque vemos que el amoníaco se separa en cada uno de sus componentes. Bueno, y esa es la característica fundamental para yo poder predecir que la reacción es por descomposición. Veamos otro de los casos. Reacción por desplazamiento. Es cuando al mezclar una sustancia, ¿verdad?, una de ellas va a ser más reactiva que otro y va a ocurrir, o la va a desplazar, va a haber un desplazamiento y va a formar nuevas sustancias. En el caso de la ecuación general, vemos que al mezclar C con A con B, B se desprenda y forma el compuesto AC. Aquí presentamos varios ejemplos, donde por ejemplo el aluminio desplaza el hidrógeno, formando hidrógeno y cloruro de amonio. El sodio sigue desplazando el hidrógeno, formando el sulfato del sodio más el hidrógeno. El calcio desplaza al manganeso, formando el cloruro de calcio más el manganeso. Es importante resaltar que hay que chequear y verificar la ley de la conservación de la masa para poder hacer cualquier operación. Hay que balancear las ecuaciones. Veamos ahora el caso de doble desplazamiento. Este tipo de reacciones se da cuando hay un intercambio electrónico entre sus iones, es decir, cationes y aniones. Al mezclar dos sustancias A, B más CD, bueno, el anión de aquí va a reaccionar con el catión de la otra sustancia. Entonces, se va a formar la sustancia AD. Digamos que el catión de aquí toma o acepta al anión de la primera sustancia y forma la sustancia C. Veamos los ejemplos. En este caso el aluminio desplaza el hidrógeno, forma el cloruro de aluminio, y el hidrógeno se une al radical OH formando. En el siguiente, el sodio desplaza el sodio desplaza al hidrógeno formando el sulfato de sodio y el ácido fluorídrico, ¿verdad? El flúor forma el ácido. En este caso, veamos que el azufre desplaza al manganeso formando el ácido clorhídrico y el sulfuro de manganeso. Por último, tenemos las reacciones químicas por combustión, que es cuando cualquier compuesto orgánico reacciona con el oxígeno en presencia de calor y, bueno, el producto final es el dióxido de carbono. Esa es la forma de identificar una reacción química por combustión. Ahí se presentan tres ejemplos: el ejemplo del metano, del propano y del etano. Bueno, podemos decir que la relación estequiométrica para cada una de ellas depende de acuerdo a la relación que se haga. Por ejemplo, el metano se da con 2 de oxígeno y 2 de agua. ¿Ok? El etano se da con 7 de oxígeno y 6 de agua, porque al balancear tenemos 7 por 2, 14 de oxígeno
Y acá podemos observar 4,8 más 6 del agua son 14. 6 por 2, 12 de oxígeno, de hidrógeno. Y acá claramente podemos ver que hay 6 por 2, 12 de hidrógeno. 2 por 2, 4 de hidrógeno, 4 de carbono. Y acá del lado de los productos, ahí vemos entonces la reacción química totalmente balanceada. Y en cualquiera de los casos, este, para que pueda estar dentro de esta familia de reacciones, el producto final siempre será el dióxido de carbono. Muy bien, y a manera de cierre, acá se le presenta una serie de ejercicios para que pongan en práctica los conocimientos que hemos abordado, identificar el tipo de reacción, si la reacción química es por combinación, si es por descomposición, si es por desplazamiento, si hay una combustión, con el objeto de verificar y de chequear esos aprendizajes. Este, bueno, espero que esta información haya sido de su agrado y que, bueno, lo pueda poner en práctica en el momento de darle aplicación.